Bienvenidos al episodio número 34 de su podcast Lado Bemol, su podcast favorito de ingeniería civil en general, construcción, estructuras, a veces arquitectura, y el día de hoy vamos a platicar más del lado vial, urbanismo, planeación, y ahorita van a ver, pues bueno, va a estar buenísimo el episodio del día de hoy. Pues antes de comenzar, me gustaría agradecerle a todos los que están continuando, haciendo que continúe este proyecto. Y pues también al buen Andrés. Un saludo, Andrés, hasta donde quiera que estés. Este. Y episodio número 17, me parece, del buen Andrés. Estuvimos platicando por ahí de hidráulica. Entonces, bueno, el día de hoy nos acompaña Luis García. Ahorita estaremos platicando un poco más sobre la parte técnica, pero vamos empezando tranquilos, ¿no? Antes que nada, me gustaría agradecerte por el tiempo, por el espacio, por hacernos ahí un espacio en tu agenda, y pues también por darte la vuelta hasta acá, que te viniste en bici, ¿eh? Muy Estuvo bueno divertido. el trayecto, muy divertido. También, este, quien vio el capítulo, creo que no lo mencionamos, pero con Andrés sucedió algo similar. Él también se vino desde allá en bici. Pues estuvo muy chido. Entonces, para comenzar, Luis, me gustaría preguntarte para las personas que no te conocen, o si no es que ya te conocen, ¿cómo te definirías a ti mismo? ¿Quién es Luis García? Muchas gracias, Cristian. Y primero que nada, agradecerte por la invitación. Agradecerle a Andrés también por haberme mencionado. Y bueno, eso hizo que estuviéramos por acá. También un saludo a tu auditorio. Em, Gracias. y bueno, pues, ¿quién es Luis García? Em, Luis es una persona que tiene muchos lados. Este, Le apasionan muchas cosas, desde los deportes hasta el arte, la escritura. Y pues también tiene su lado pues más consciente de la sociedad y que intenta cambiar cosas para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Mm. Ok, buenísimo. Gracias por mencionar la parte también personal, es algo que valoro mucho. Platicamos hace rato que somos personas también, ¿no? Que está chido. O sea, que sí manejamos la parte técnica de la ingeniería y lo que tú quieras, pero también existe todo el otro lado. Y de hecho, creo que va primero la persona, ¿no? Antes que... Claro, porque si no hay nada con qué rellenar a esa persona, pues difícilmente luego se encuentra otra motivación, ¿no? Así es, No, uno no puede vivir solo de trabajo o de dinero, ¿no? Hay que claro. buscarle más a la vida. Justamente. Bueno, pues para continuar, y gracias por esta autopresentación, no, nos platicarás un poco sobre tu trayectoria académica, cómo fue la parte de la universidad, posgrado, estancias, cómo fue toda esta etapa, digamos, de preparación. Claro. Bueno, pues digamos que ya la parte más técnica empezaría en la universidad. Em, en algún momento pues me decanté por la ingeniería civil y pues, fue una gran elección. Yo no sabía bien qué estudiar y pues escogí ingeniería civil porque pensé que podría abrirme los horizontes a más cosas, a otras formas de pensar. Y bueno, pues estuve, como te mencionaba, 11 semestres en CUSEI Ujú. estudiando ingeniería civil. Em, Después tuve la oportunidad de hacer un posgrado, una maestría en Alemania sobre sistemas de transporte y planeación urbana. Eso fue ya en 2018, unos años después de graduarme de CUSEI. Y por último, el año pasado me invitaron a la Universidad de Buenos Aires a realizar una estancia de investigación. Y pues ahí estuve asistiendo con un proyecto que ellos querían desarrollar de transporte público, pero también planeación urbana. Ya, ahorita si quieres, entramos más a detalle de lo que fue. Claro. Pero en sí, pues me formé en CUSEI, en Alemania y recientemente más en Argentina, ¿no? Muy bien. Pues excelente trayectoria, muy completa, y te digo, lo admiro bastante, o sea que estoy Gracias, Cristian. muy sorprendido y muy admirado de todo lo que me estuviste contando de esta experiencia y trayectoria. ¿Cómo fue que decidiste que la ingeniería civil era para ti? Ahorita ya más o menos nos dijiste, Ujú. pero ¿en qué momento de tu vida dijiste ingeniería civil es lo mío? Bueno, diría que fueron dos partes, ¿no?
antes de decidirme por ingeniería civil, mi, mi papá era doctor y él pues siempre me trataba de llevar para que estudiara medicina. Yo la verdad pues veía el sacrificio que hacía no solo él, sino todos los doctores y pues siempre sentí que no era algo para mí. Siento que era una vocación que exige demasiado y yo nunca me sentí con la vocación. Por eso, en el momento de decidir qué carrera, estaba entre medicina y ingeniería civil. Entonces, pues ya fue como un poco más fácil irme a la ingeniería civil. Jamás me vi como mecánico ni como programador, entonces en ese respecto, pues nunca tuve otra opción de ingeniería, ¿no? Y ya cuando de verdad le agarré el gusto, no que no me gustara, ¿no? Al principio, pero ya cuando de verdad dije esto es para mí, fue cuando me di cuenta que la ingeniería civil era más que estructuras y que hidráulica. Me di cuenta que también podíamos influir en la planeación urbana, en el tránsito, el tráfico, en la calidad de vida de las personas. Entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, parece que sí, al final sí encontré lo mío, ¿no? Ok. O sea, ya estando en la universidad, confirmaste que habías tomado una buena decisión. Sí, pero pues llevo mucho tiempo pues de renegar y de no entender por qué estaba haciendo ciertos exámenes, ¿no? Ya hasta que llevé ciertas materias y también como te contaba que me empecé a ir en bici de mi casa ahí al CUSEI, a la universidad, pues ya ahí me di cuenta que podía unir los dos caminos y eso fue pues muy satisfactorio. Ok. Entonces, me platicabas que justo esta parte de especialidad de las vías de transporte, de la planeación, del urbanismo, nace cuando te empiezas a ir a la universidad en tu bicicleta. Que, bueno, lo abordaremos poco a poco, pero será el tema central, pues que hay muchos medios de transporte en Guadalajara, que son buenos o que son malos, que son públicos o que son privados, ¿no? Podríamos también hasta platicar un poco sobre la pirámide de la movilidad, ¿no? Claro. Entonces, decides venirte en bici y ahí fue donde llega este momento, donde te empiezas a dar cuenta a la hora de estar transitando las calles que tal vez podrían mejorar, ¿no? Es así como nace este gusto. Sí, pues como tú bien lo mencionas, pues uno pasa por casi todos los medios de transporte, ¿no? Eligiendo la mejor opción. Yo, pues desde que entré a la universidad tenía carro porque vivo bastante lejos del CUSEI, pero a veces pues no tenía para la gasolina. Entonces pues me cambiaba el camión, pero el camión pues tenía que tomar dos. Y aparte de lo que tampoco es barato, ¿no? Tampoco era barato tomar 4 camiones al día. Y en un momento pues agarré la bici, lo empecé a hacer y vi que hacía menos tiempo que en camión y me salía gratis. Entonces fue como que, bueno, ya llevo algo de ganar, pero ya fue después de estarlo haciendo constantemente, 2, 3 veces a la semana, que empecé a ver las mismas fallas todos los días en las mismas calles y fue como que, bueno, ¿por qué no se hace nada al respecto, no? Y al mismo tiempo, entre uno más avanzado en CUSEI, pues lleva clases como ingeniería de tránsito, sistemas de transporte, hasta carreteras, lo que sea, y ya va uno entendiendo un poco más, se va informando más de más cosas, ¿no? Entonces ahí fue como, ahí conecté los puntos. Ok, Sí. entonces viene de observar una parte deficiente en la sociedad que, como dices, nosotros probamos de todo tipo de transportes en la universidad. Creo que es uno de los puntos en donde más nos ponemos como a explorar, porque uno como estudiante, pues en ese momento es difícil que sea solvente económicamente o autónomo. Hasta después, ¿no? Sí, hasta después. Y hay veces que hasta mucho después. Claro, mucho, Entonces, pues empiezas, o te puede llevar tu mamá, tu papá, claro. o te prestan el carro, o el camión, o vives cerca, afortunadamente, y te vas caminando, o agarras la bici. O sea, hay un abanico, ¿no? Pero uno, No, y en pues, ese tiempo no había la línea 3 tampoco. ándale, No, sí. o sea, era solo camión. Sí, No había otra justamente. opción. Entonces, era por ahí del 2010 al 2015, ¿no? Sí, Y la muchos línea años. 3 la inauguraron hasta el 2020, me parece, Sí, 2000, mucho después, por ahí. 19. Entonces, pues así que, o sea, cada vez hay más opciones, Claro. pero bueno, o sea, también está interesante ese tema de la línea 3 porque la línea 2, si no me equivoco, la echaron a andar en el 94. Sí, tenemos casi 20 años o 30, ¿verdad? No, 20 años sin que se hiciera una nueva línea de tren. Ajá. Que, bueno, me parece que también tienen ruedas de repente la 2 el tren. Entonces, pues, bueno. Pero sí, teníamos 20 años sin que se hiciera una nueva línea.
Sí, y bueno, también platicamos hace unos minutos sobre los cambios que se implementaron a partir de cierto año o administración, y también podríamos profundizar un poco en eso. Pero bueno, pues para comenzar, digamos, de manera cronológica, notas que hay una parte débil en la sociedad que puede ser mejorada, Claro. que es esta parte de la movilidad, de la planeación, del urbanismo, de las vías terrestres, las ecomovilidades también, y que ahorita está bien de moda el scooter, ¿no? Y Claro. también podremos platicar un poco sobre eso. Va a estar muy, muy interesante. Entonces, bueno, después de esto, decides estudiar la maestría, ¿no? Claro, pues como te comentaba, ya había ido anteriormente. Entonces yo ya había escuchado pues que en Alemania era gratis la universidad. El, el problema era que te aceptaran, ¿no? Ujú. Entonces, pues siempre tuve esa mentalidad de hacer el posgrado allá. Si bien al principio no sabía en qué, siempre mi tirada había sido ir a estudiar allá, porque era gratis, simplemente. Y aparte de que yo tenía otras afinidades con Alemania, ¿no? Entonces, pues cuando encuentro todo esto, em, me voy cultivando más y más. Y después hago mi tesis sobre un circuito de vías ciclistas en Tlajomulco. Y fue cuando ya uní todo el conocimiento, cuando entendí ya mejor cómo estaba la onda. Ujú. Con decirte que cuando yo presento mi tesis en CUSEI no había ningún profesor que pudiera calificar esa tesis porque me calificaron más bien la parte constructiva. Yo presenté números generadores de cuánto sería por hacer un circuito de 10 vías o 10 calles, Ujú. pero nadie entendía el trasfondo del proyecto, para qué serviría o por qué, o si las avenidas eran las indicadas. Entonces, no puedo recalcar eso lo suficiente, pero fue como entender cómo mejorar la calidad de vida, porque pues a nadie le gusta que haya una avenida de 3 carriles afuera de su casa, ¿no? No se puede vivir, además te separa de tus vecinos, los niños no pueden jugar en la calle, no hay árboles y la lista continúa. Entonces me di cuenta que no solo era la movilidad, sino también es la calidad de vida. Ujú. Y eso ya fue como que me convenció totalmente de lo que Ok. quería hacer. Muy bien. Y estando allá, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, digamos académicamente y también, ¿por qué no culturalmente? O sea, nos platicaba, por ejemplo, Jack, que en este momento está haciendo la maestría allá en Francia, Ujú. este amigo que te platicaba, que fue el episodio 2, por si no lo han visto, decía, pues que la mentalidad, la cultura es muy diferente allá en Europa. O sea, el peatón está en primer lugar. A diferencia de aquí, pareciera que quien más preferencia es el automóvil, ¿no? Claro, pues es que hay muchas vertientes a por qué tenemos las sociedades que tenemos. Porque en un lugar son más peatones y, por ejemplo, por aquí en México hay más carros. No solo es la planeación, también tiene razones geopolíticas que a veces se escapan, ¿no? Pero fue muy interesante para responder tu pregunta. Pues vivir en Múnich fue una de las mejores experiencias de mi vida. Es la segunda ciudad más grande de Alemania, pero siempre fue, entre comillas, la ciudad más alemana, ¿no? Es de donde viene la gente que uno se imagina, con sus vestidos, con la cerveza, con las montañas. La vida de campo es una gran ciudad. En ese sentido, también pues justo cuando llegué a la universidad a la que asistí, está catalogada como la mejor de Alemania y estaba cumpliendo 150 años. Entonces era como un momento de fiesta para todos. Ahí conocí gente de la más brillante que he conocido en mi vida, porque, por ejemplo, en mi grupo éramos 42 personas y habíamos gente de 23 países. Entonces, pues, uno se puede imaginar que la gente que llegó de cada país, pues era, algo tenía de bueno, ¿no? Y, por ejemplo, latinoamericanos solo habíamos 3, un brasileño, un colombiano y yo. Y si agregamos a un estadounidense, ya solo éramos 4 de América, todos los demás eran de otros lados. Entonces, pues eso fue bastante enriquecedor. Ujú. Y en cuanto a lo que mencionas de cómo se vive y cómo, o sea, la cultura, pues más de movilidad o social, es muy interesante porque si bien Alemania tiene muy claras las prioridades de que el peatón debe ir primero, te provee las opciones de que hay autobuses, hay tranvías, hay trenes rápidos, bueno, de cercanías, trenes bala, también hay trenes urbanos, tiene demasiadas opciones, tiene ciclovías, pero aún así no deja de ser un país que uno de sus principales productos es el automóvil.
Entonces, pues sus ciudades nunca han dejado de ser también para el automóvil. También tiene su parte, pues como todo, que va más a lo económico que a lo social y a lo que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Múnich, pues de ahí es el BMW. Entonces ya con eso tienes un cabildo fuertísimo que, pues que no le gustaría que cambien ciertas cosas, ¿no? Que la gente siga comprando porque así se mantiene la economía de un país. No siempre es lo mejor, pero pues bueno, así se vive más o menos por allá también. Ok, ok. Bueno, creo que podríamos profundizar también en la parte de las diferencias. O ya de una vez vamos hablando como cómo lo notas con respecto a México. O sea, Sí. ¿nos podrías platicar qué es este tema de la pirámide de la movilidad? ¿Cuáles son los factores que participan dentro de todo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se está logrando aquí en México? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué falta? ¿Qué nos podrías comentar Claro. al respecto? Bueno, pues son preguntas muy interesantes. Eh, puedo partir por definir lo que es la pirámide de la movilidad. Así como tenemos la pirámide alimenticia que nos habla de lo que se come más, lo que se come menos, la pirámide de movilidad nos habla de jerarquías. Nos habla de que medios de transporte deben de tener prioridad, no solo en la calle, sino de uso. Por ejemplo, la parte más grande, la de abajo, que es la que debería fomentarse más, pues tenemos transporte público. También por ahí tenemos los medios activos, que es caminar, andar en bicicleta, ojo, activos, ¿no? Que son impulsados por la atracción humana. En tercer lugar, tenemos a los... Obviamente los transportes de emergencia son otra cosa, ¿no? Pero los que son de distribución, ya sea de bienes, más que nada de bienes, esos llevan también una prioridad, porque son para un bien social, son para todos. Y ya en último lugar dejamos pues al automóvil o al vehículo privado. Ujú. Ese es al que menos se debería de darle o concederle facilidades. Y pues como podemos ver en Guadalajara, pues está muy invertida esta pirámide. Em, También, bueno, eso es lo que podemos definir de la pirámide de movilidad. Em, en cuanto aquí, cómo veo las comparaciones, como hablamos hace rato, yo en una de las últimas administraciones me tocó también estar fuera varios años, entonces al regresar pude comparar también, no solo estarlo viendo diario, sino dejar que pasara 1 o 2 años y volver y ver los cambios. Y yo veo que hicimos avances que, bueno, personalmente jamás creí ver. Por ejemplo, cuando se hace la línea 3 no solo se complementa, digamos, la línea 1 y la 2 sino que buscaron crear lo que se llama la red integral de transporte. ¿Qué es eso? Que no estén solo rutas dispersas, sino darle un sentido. Por eso es una red integral, se conecta. ¿La conectan con qué? Pues con el macrobús. Y luego ya hicieron como el mapita, ahí lo agregaron y pusieron el macroperi, ¿no? Entonces ya tenemos como un mapa que más o menos se ve así como un círculo, y la cruz, la 1 y la 2 y la 3 en diagonal. Y el macrobús. Además, hicieron que todo se pudiera pagar con la misma tarjeta. Ujú. Eso es un paso gigante. O sea, hay ciudades que nunca lo han hecho. Y ciudades, o sea, igual de grandes, importantes, no puedes tú pagar con la misma tarjeta. Entonces ya, como vemos, esos son pasos que benefician al usuario. Ujú. Ya para qué se usa el dinero o si te regresan el cambio o no, yo no sé. O sea, esa es parte de política, pero yo te estoy diciendo los cambios que yo vi. También, por ejemplo, durante mi etapa en CUSEI, estamos hablando de cómo se empezaron a hacer ciclovías ya por ejemplo, la de federalismo siempre la tuvimos, ¿no? Norte a sur, no conectaban mucho. Y solo le servía a la gente que vivía cerca de federalismo. Pero también termina en Washington y termina en circunvalación y ya, de ahí no sigue, ¿no? Entonces es como, no tenía sentido. Pero de repente hicieron revolución con la línea 3. También hicieron Washington, ¿no? Yo siempre me tocó ir por Washington a Q6 sin ciclovía y eso era, pues básicamente carretera Chapala, ¿no? Buenas velocidades. Y ya hoy, pues ya tenemos Barcelino, tenemos Washington, tenemos Revolución, tenemos Avenida Guadalupe, Javier Mina. Javier Mina, claro, que también, o sea, está súper incompleta y todo, pero ya hay un paso. Entonces ya fue como una idea de no solo hacerlas aisladas, sino de irlas conectando Ujú. poco a poco.
Porque la gente no vive todas en las avenidas, no vive en las arterias principales, sino que tiene que llegar de algún lado. Y eso es lo que se tiene que facilitar. Y a eso es a lo que me gustaría llegar y porque es algo con lo que quisiera dejar mucho a tu auditorio. Mucha gente cuando va a hacer o se habla de un proyecto de transporte, siempre se habla punto A y B, ¿no? Por ejemplo, la línea 3. ¿Por qué la línea 3 sigue el paso que sigue? Bueno, pues la gente es la que para que va al centro. Bien. La gente de Tezistán, la gente de Zapopan también va al centro, de Guadalajara, ¿no? Digamos. Entonces ya como que tiene sentido hacer la diagonal, ¿no? Y ya, bueno, o sea, no digo que sea tan sencillo, pero alguien que no está tan informado de lo técnico, pues es una forma fácil de digerir por qué se toman ciertas avenidas, por qué se... Pero lo que yo quisiera recalcar como lo importante es que eso es como ya una medida reactiva. Eso ya es como que, bueno, así están las cosas, vamos a hacerlo así. Pero yo lo que quiero decir es que tenemos los usos de suelo. Y los usos de suelo siempre nos ayudan a dictaminar en dónde va a estar qué en la ciudad. Por ejemplo, nosotros todos hemos escuchado ciudad de la zona industrial. Y allá solo hay silos, solo hay bodegones, pero básicamente no vive nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento en las planeaciones de la ciudad, porque la ciudad como un ente vivo que es, ha ido evolucionando desde que se empezó a congregar la gente. En un momento de esa historia se pensó que era buena idea dividir lo industrial o las partes laborales de lo residencial. Pero eso que nos crea que haya desplazamientos de lo residencial a lo industrial y viceversa. Entonces, pues ahorita en donde se va el pensamiento vanguardista, digamos, pues es en tener zonas mezcladas. Una zona en donde se le llaman ciudades de 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque puedes llegar a lo que tú necesites en 15 minutos. Un ejemplo, tu casa no va a estar a más de 15 minutos de tu lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque en alguna zona de ahí va a haber lugares de oficinas. También va a haber hospitales, también va a haber supermercados, también va a haber parques. O sea, ya no necesitas cruzar toda la ciudad. Pero eso se hace con el ordenamiento de usos de suelo correcto. Y a lo que te digo que aquí en Guadalajara nunca se ha visto eso, nunca se ha pensado en eso. Solo es como que, bueno, ya está así, ya lo hacemos y a ver qué tal. Pero pues el tráfico sigue, todo sigue y mientras, porque es una tendencia natural, sigamos creciendo, pues solo se va a ir empeorando el problema. Ok, pues hay buen tramo para poder platicar sobre esto. Y para continuar, bueno, creo que cualquier persona que es usuaria del transporte público, que es usuaria de la bici, ya sea de su propia bici o del programa de bici público, Sí. que creo que también es un gran acierto, que tendrá sus áreas de oportunidad, Claro. o las partes que pueden pues mejorar, Más ¿no? veces, ¿no? Sí. Sí, o sea, hay muchas cosas, pero como dices, o sea, el cambio fue muy bueno. O sea, Y en 10 años, sí, básicamente. O sea, muy rápido. Y creo que le conviene a la ciudad, o sea, en general, bueno, las personas que han sido usuarias no nos dejarán mentir, pues que a pesar de todo este sistema que funciona, a pesar de lo que sea, pero pues que tiene muchas áreas, o sea, que a veces el tren se detiene, que a veces el camión tarda 2 horas en pasar, Claro. y ya llegaste 2, 3 horas tarde a tu trabajo, o que en la bici pues también es un caos porque platicamos, te contaba una anécdota en una bici, bueno, más bien estando en bici, en donde un patrón diría que al hablar de estar circulando sobre una ciclovía, porque a mí no me gusta circular en bici en lugares que no son ciclovía, porque tengo mucho miedo. Sí. Porque... Como mucha gente. Sí, es que es real ese yo creo que es un desconocimiento muy genuino, pues, o sea, que no estamos preparados para eso, pero hace falta educación vial, digamos, y te agradezco la oportunidad de que nos cultives en ese sentido. Todos aprendemos. Entonces te platicaba como la vuelta a la derecha, o sea, Claro. si pensamos en un escenario donde hay una avenida de 3, 4 carriles y un mini carril para bicis, Mini carril. las bicis siempre van en el extremo derecho. Sí. De hecho, si no mal recuerdo, en estas bicis públicas, en la parte del manubrio,
hay una parte que dice, es de tus derechos, o en la página de internet, no me acuerdo. Como el manual, digamos. Ajá, es de tus derechos usar el extremo derecho de los carriles, aunque sea para carros, aunque no sea ciclovía, lo puedes utilizar. Pero bueno, Claro. en estas ciclovías, las bicis están hasta la derecha y luego los carros cuando quieren dar vueltas hacia la derecha, pues no se dan cuenta o sí se dan cuenta y les vale y, Claro. se dan la vuelta y interrumpen a la bici que lo pueden atropellar, que es más vulnerable. Por eso, las prioridades también que nos platicabas hace un momento. Entonces, dentro de todos estos temas deficientes, pero también buenos, ¿por qué no? O sea, ¿qué consideras que podría mejorar y qué podemos hacer nosotros como usuarios para mejorar estos sistemas? Claro. Pues me parece muy importante lo que mencionas. Por ejemplo, en Alemania no existe la vuelta continua a la derecha. ¿Por qué? Porque, insisto, se trata de complicar el automóvil, no complicar al ciclista y no complicar al peatón. Ujú. Porque, por ejemplo, siempre que hay una vuelta continua a la derecha, pues va a haber un paso peatonal, Ujú. ¿no? En idea. Entonces, ¿cómo puede cruzar la gente si siempre hay Si está en verde, pasa el carro. Y si está en rojo también. Entonces nunca hay un tiempo para que la gente pueda cruzar. Ujú. Mucho menos un ciclista. Un ciclista tiene que ir siempre con cuidado, tiene que ir leyéndole la mente a ver si va a dar la vuelta, aunque no prenda direccionales. Entonces es como, a mí se me hace una discusión importante, ¿por qué no quitar la vuelta a la derecha? Al ciclista le puede salvar no solo su vida, y al peatón, y al automóvil le va a quitar 90 segundos, es el tiempo más grande de semáforos que hay aquí. Entonces no, creo que no hay comparación. Ujú. Pero pues nunca se ha buscado complicar al automóvil. Em, También, bueno, o sea, cosas que mejorar hay muchísimas, pero lo más importante me parecería que yo soy de la idea que este tipo de cosas deberemos de llevarlas desde la primaria o secundaria. Debería ser una materia. Ok. Porque antes teníamos civismo. Y pues sí, la moral es muy importante, no estoy cuestionando. Yo estoy hablando de lo mío nada más. Como no ser un buen ciudadano y un buen miembro de la vía. No es importante. Porque yo tuve que ir a estudiar una maestría a otro país para entenderlo. ¿Y por qué no enseñarlo en la escuela? Ujú. A decirle a la gente, si tú traes un automóvil de 1.5 toneladas, no le avientes el carro a la gente que va caminando. Ujú. Tú puedes, o sea, como enseñarnos a ser más pacientes si vas manejando. O sea, hay que ser conscientes de que pues traes pues básicamente un arma, ¿no? Puedes embestir, puedes matar a la gente por querer ahorrarte unos segundos. Y eso que ni siquiera hemos hablado de los que se pasan el alto, Ujú. ¿no? Es como un carro puede llegar a velocidades, ojo, no debería de haber velocidades de 80 en una ciudad, ni de 60, pero puedes alcanzar esa velocidad y un peatón jamás, un ciclista tampoco. Entonces, ¿por qué tirarle el carro a un peatón? Es que para mí eso marca, o sea, no solo que no llevemos esa educación desde más pequeños, sino también me pregunto, bueno, y eso es un tema bien importante, ¿quién está dando las licencias? Hmm. ¿Por qué? ¿Qué requisitos te piden? ¿Y qué se está haciendo con ese dinero? O sea, y eso me va a llevar solo a mencionarlo rápidamente. Esto es muy importante. Ujú. Quiero que vean cuánto ha aumentado el número de vehículos en Guadalajara, en Jalisco. En Jalisco, en el año 2000, había 1.300.000 carros, automóviles, ¿no? O camionetas, lo que sea. 1.300.000. En el año 2000. En el año 2022 ya hay 4.370.000. 4 veces más. Sí, 4 o 5. casi 4 veces más. En 22 años. Ujú. Creció 4 veces. La población no ha crecido 4 veces. Son. O sea, ¿cuántos carros más hay? ¿Cuántas licencias más hay? ¿Cuánto dinero se ha generado en impuestos y no se ha visto reflejado? Nuestro gobierno solo está cobrando por las licencias, por el refrendo. Ujú. Antes había la tenencia, Ujú. ¿no? La verificación. La verificación. Bueno, que eso pues debe ser obligatorio, ¿no? Ujú. Pero entonces, pues te lo pongo así. O sea, si hemos crecido 3 millones de carros en 20 años, eso creo que es lo que está mal. Ujú.
Y no solo eso, sino no se pone ningún tipo de requisito a las personas que manejan. Ujú. Solo es de que, ya quiero llegar a mi casa. O, ya quiero llegar y no me importa quién esté, quién más es usuario de la vía. Y luego también, si uno viera con ojos más críticos una avenida o una calle, dejemos una calle en una zona residencial, casi siempre hay estacionados a los dos lados. Entonces, por ejemplo, de un 100% de la vía pública, que sería banqueta, asfalto, banqueta, pues quizás el 85% esté ocupado por carros. Por carros estacionados. Ni siquiera están circulando. Y por el carro que va en su derecho de no dejar que otro usuario use la vía. Ujú. Y a nosotros nos segregan a banquetas de 50 centímetros de ancho con un poste de la CFE y el carro estacionado ahí. Entonces yo invito a todo auditorio a preguntarse cuánto espacio ocupan 4 millones de carros estacionados. Porque tú y yo sabemos que un carro se usa 10-20% del día. Ujú. No estás usándolo todo el día. Ujú. A menos que seas taxista. Ujú. Que estás lucrando con el espacio público, esa es otra cosa. Entonces, hay gente viviendo a 25 kilómetros del centro de la ciudad de Tlajumulco, cuando quizás 20-30% de la ciudad está ocupada por carros estacionados. Entonces, creo que hay muchas cosas que cuestionarse en ese Ujú. respecto. Ok, pues ahí están los temas que creo que nos conciernen a todos, no solamente como usuarios, sino también como, pues digamos, la parte responsable que puede Miembros de la tomar. sociedad. Exactamente. Y a veces pareciera, o sea, oye, es que da mucha impotencia, o sea, Mucho. ese coraje de decir, oye, es que hay otras ciudades que lo lograron. O sea, que incluso le están quitando fuerza al automóvil, o sea, que están regresando avenidas, las hicieron peatonales, que en Guadalajara ya sucedió, por ejemplo, la avenida En Alcalde. en Alcalde, Sí. exactamente, que ya Pero es es solo una avenida. es solo una avenida, pero ahí está la prueba, o sea, se puede Se y se ha puede. hecho. ¿Y por qué detenerse en Alcalde y no haber hecho el centro histórico? Ajá. ¿No? Entiendo que pues tiene que haber espacios para los vehículos de rescate. Quizás quitar una calle sea difícil del todo, por ese sentido, pero hay otras formas de acceder. Hay otras formas de que a ellos sí se les pueda permitir Ujú. y no a las personas que viven ahí ni a personas que van solo a trabajar. Por darte un ejemplo, estaba viendo el dato de que en el centro histórico existen aproximadamente 200 estacionamientos públicos. Eso es fomentar a que se use el carro. Ujú. Si uno como gobierno dijera, no hay, para empezar, no hay estacionamientos públicos porque es mejor que la gente viva ahí, ya la llevamos de ganar. Pero no solo es eso, sino entender que si hay 200 estacionamientos públicos, que tú sabes que hay edificios de 6 pisos, planta tras planta, llenos de carros, a alguien que viene de otro lado de la ciudad se le hace fácil porque puede pagar. ¿Y qué pagan? ¿30 pesos la hora? Y o sea, no, me refiero a que es bajo. Porque a toda la sociedad nos está costando que ese carro pueda llegar ahí. Ujú. No solo en nivel de contaminación, en peligros, ¿no? En la vialidad, contaminación sonora, en cuestiones energéticas, en cuánta gasolina llega a la ciudad. Es que son demasiadas cosas que todos como sociedad estamos pagando por unos cuantos que usan carro. Ujú. Que ya no son unos cuantos, como digo, hay 4 millones de carros. Pero ahí es lo que te decía hace rato, cómo una sociedad evoluciona. Nosotros no es que ya no hayamos evolucionado, sino que dejamos de mirar hacia dónde. Y dejamos de mirar con qué propósito queremos o si queremos que tengamos buena calidad de vida. Y eso es la gente no se lo pregunta. Ujú. No, o sea, como ciudad Guadalajara no sabemos a dónde vamos. Ujú. Solo, como digo, somos reactivos y, bueno, ya le hicieron otro piso a López Mateos. Pues no pasa nada, ¿no? Por eso es lo que te digo, no, es mucho de concientizar a la gente de que se puede vivir mejor. Ok, pues muy interesantes las propuestas. Por ejemplo, esto de la concientización desde la primaria, desde la secundaria, es algo que estoy escuchando por primera vez. O sea que todos decimos, no, es que nos falta cultura vial. Ok, sí, pero ¿cómo? O sea, no nos ¿Quién? preguntamos el cómo, a quiénes. Pero es que ni cuando vas a sacar tu licencia te enseñan un manual de que, oye, no atropelles al peatón. ¿Sabes? O sea, solo te cobran y te la dan. Ujú. Se fijan que puedas estacionar
en 2 pasos Ajá. y te dan tu licencia de automovilista. Y también, o sea, solo para completar los datos de parque vehicular, te quiero mostrar que cuánto han aumentado los de motos. Ujú. Por ejemplo, sí, o sea, Y es bueno, eso lo podemos adelante, editar igual, adelante. ¿no? Ah, no, dale, dale, dale. Que lo valoro mucho, Luis, porque es la primera vez que alguien llega con datos duros, para reportar, o sea, porque siempre hablamos como de opiniones, No, pero y son mira, de la Secretaría de Transporte, a pero ver, fíjate. platícanos, por favor. Esto lo saqué de un artículo, pero dice, en los últimos 10 años, los datos indican que las defunciones de motociclistas en siniestros viales aumentaron 140%. En 2015 fueron 112 muertes de motociclistas. Esto coincide con el aumento en el padrón vehicular de motociclistas, que pasó de 321,000 unidades, 321,000 en 2015, a 957,000 en 2024. 3 veces. O sea, no solo crecimos 3 millones de carros, sino que crecimos 600,000 motos. Ujú. En 2015 fueron 112 muertos. Y ya para 2022 se aumentó en 140%. Ya hubo 270 muertes. Entonces, lo que te quiero decir, de 270 a 112, pues podemos decir fácil, antes estábamos mejor. Yo te diría, ¿cuántas muertes crees que son aceptables para una ciudad en movilidad? Ay, no sé. A mí me gustaría que fueran 0, ¿no? Pero seguro debe haber algún margen de error por No, ahí. es que es cero. Ujú. Nadie se debe morir por desplazarse. Ok. Nuestra constitución dice que moverse es un derecho, la movilidad. Y si la gente se está muriendo, no solo en las carreteras, ni siquiera he empezado a hablar de los accidentes en carretera. Solo te estoy hablando de la ciudad. Ujú. Si 270 personas se mueren solo por usar la motocicleta, añádele a los que mata el transporte público. Añádele a los que matan entre particulares, a los ciclistas que matan, a los peatones que matan. Creo que vi el dato, más o menos son 1,200 personas que mueren en Jalisco al año. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se puede permitir que haya muertes? Por eso, o sea, la movilidad no debe generar ninguna muerte. Eso es lo que quiero que la gente entienda, por eso hay que concientizar. Uno ve, 50 muertos y pues, le parece una cifra más. No, es que no se debe de morir gente por desplazarse. Así de fácil. ¿Cuántas bicis blancas queremos? ¿O cuántos fallecidos queremos en accidentes automovilistas, no? Eso es lo importante. Ok, pues está para reflexionar, pero no, o sea, poniéndonos a pensar en eso que comentas, pues obviamente si yo voy a mi trabajo y vengo, pues quiero regresar con vida, ¿no? O sea, no espero, pues, fallecer O perder una pierna, No. o, ¿sabes? O sea, puede haber muchos resultados muy, muy feos. Ujú, Por alguien que no, para empezar, nunca se le enseñó a manejar. Nunca se ujú, le enseñó a ser consciente de su entorno. Y eso, o sea, y eso solo te estoy hablando de no matarnos. Ahora bien, si te empezara a hablar de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? ujú. Que ya sería, pues que los motociclistas no traigan su escape tan ruidoso, ¿no? Hijo. No, o sea, que eso ya es pura calidad, ¿no? Nadie nos va a matar a escucharlo. Pero también podríamos vivir mejor. O de meter más jardines, de meter más parques, de hacerlo más para el peatón. O sea, uno escucha los tiempos de la Biblia, ¿no? Por traer algo que todos conocemos. Pues en ese tiempo no había carros y todos vivían en la calle. O sea, no de que vivieran, sino de que ahí se la pasaban. Ujú, Era que pues, estaba el mercado, estaba ahí el trueque. O sea, la calle o la vía pública siempre fue el lugar de roce social por excelencia. Hasta que se nos olvidó hace 50 años. Cuando se empezó a introducir más el carro a gran escala en México, ujú. ¿no? 100 años a nivel mundial, digamos. Pero aquí en Guadalajara, pues tenemos 50 años que... Pues hace 50 años éramos 1,000,000 de personas. Te juro que no había ni 100,000 carros. Y ahora pues ya la proporción cambió totalmente, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo, no es que no hayamos evolucionado, sino que ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. O hay gente que sí lo sabe, que sabe que no es a conveniencia de la gente, sino a conveniencia económica. Ujú, Y pues en eso pues ya hemos pagado todos. claro. ¿Sí? Y de unos pocos.
O sea, no es como No, que... poquísimos. O sea, ¿cuánta gente pudo haber sido? ¿100? ¿20? Y todos estamos pagando por eso. Mm. Hasta el punto que, como tú hace rato decías, oye, que vamos a hacer una ciclovía en Avenida Guadalupe. No, yo me voy a tirar en el suelo para que no construyan. A esa búsquenla en internet, está la Ah. foto. El chico así aventado para que no hicieran una ciclovía. Ujú. Es que si una política llega a ser como o a permear a la sociedad durante un tiempo, luego la sociedad termina cambiando la política en ese mismo sentido. Mm. Entonces ahorita la gente no sabe ni qué pide. Porque lo único que quiere es, quiero llegar a mi trabajo en 20 minutos cuando mi vecino quiere lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y todos somos el tráfico, ¿no? Ujú. Entonces pues así no se puede porque la gente no ve más allá de 1 o 2 pasos adelante. Ujú. Ok. Entonces, pues toda esa información, mm, creo que sería muy conveniente, como lo mencionabas, conocerla de entrada ¿Mm? desde los primeros grados académicos. Que como dices, o sea, también es importante el civismo, la ética y todo lo demás, ¿no? Pero estaría chido que desde chicos conozcamos todo esto, pero además de eso, de conocer la teoría, aplicarlo. Claro. Porque, como también bien mencionas, ¿a quién les están dando licencias? O sea, y eso sí hacen el examen, o sea, ya ni se diga de la gente que paga 1,000, 1,500 pesos o lo que tú quieras, Los porque le den coyotes, su... ¿no? Sí, sí, sí. Sí. O sea, te estacionaste en 2 movimientos, ok, pero hay gente que ni eso puede hacer y está manejando. Entonces, o sea, es todo un tema. Es crítico. Sí, bastante. Es crítico. Es que así como los problemas del agua, de alcantarillado son críticos, pues esto va quizás segundo o tercer lugar, ¿no? Pero es que da miedo. Entre más lo piensa uno, da miedo. Ujú. Porque no sabes con quién vas compartiendo carril. Claro. Uno como ciclista o como peatón, ¿no? No se diga. Sí, sí, sí. Está mal. Estamos muy, muy, muy mal. Y eso que hubo avances. Porque Ajá. estamos hablando por los avances. O sea, si no los hubiera habido, Es que en dónde los estaríamos? detrimentos han sido enormes, como el aumento del parque vehicular. Ujú, No puede ser que crezca 250% en 20 años. ujú, No. ¿Quién se está beneficiando? Es lo que quisiera como instar a tu auditorio a pensar. ¿A quién le convienen ciertas cosas? Y cómo podemos, pues nosotros los de a pie, los de a bici, empezar a cambiar esas cosas. Porque como es democracia, pues sí está en nuestro poder, ¿no? Solo deberíamos estar todos enterados. ujú. Ok. Pues creo que con esos datos, o sea, tenemos para analizarlos de entrada. O Ujú. sea, es bueno saber dónde estamos parados y no solamente saber dónde estamos, sino a dónde queremos llegar, que ¿A es dónde queremos llegar? lo que decías. O sea, parece o sea, la palabra que utilizas es reactivos. O sea, no estamos planeando, no estamos pensando cómo mejorar las cosas, sino nada más sucedió esto, pues ok. La zona industrial. Ahí estuvo siempre, ¿no? O sea, no, Ujú, no se puede cambiar, no se puede mover, no. Es como si ya fuera todo una cuestión innegable, incuestionable, ¿no? ujú, Ya es de que, no se puede cambiar, ¿qué vamos a hacer? Y no, todo se puede cambiar, ujú, todo. Simplemente es la voluntad política. ujú. Y por eso mucha gente pregunta de que, no, ¿cuánto cuesta hacer una ciclovía? Es que todos los cambios de los que yo propongo no son precios ni son costos como decir, voy a hacer Lázaro Cárdenas sin semáforos y es una bellísima obra de infraestructura. Claro que sí. Y costó su buen dinero y por eso no se ha caído y por eso está ahí. Lo que yo propongo son cambios de verdad de raíz, políticos, sociales y eso pues solo empieza en la escuela. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, qué gusto que sea este lugar donde podamos empezar a cultivarnos sobre eso. Ujú. Porque digo, ok, ya estamos mal, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer ahora? O sea, primero pues empezar a informarnos, a aceptar también, porque creo que uno como persona en general siempre dice, no, yo no tengo la culpa. No, la culpa siempre es de la otra persona o la culpa es de los políticos. Pero creo que sí es cierto. No digo, no, los políticos nunca tienen la culpa. No, sino, pero creo que también podemos hacer algo nosotros, digamos, pequeño Denle paso o muy al grande. adulto mayor. Sí, y a la hora de estar, dices, la vuelta a la derecha. O sea, hay veces que uno le quiere ganar al peatón. O sea, porque, o Por sea, ganar 5 segundos. 5 segundos. O sea, acabo de ver una estadística. Me gustaría traerla así y venir tan preparado como tú, que nuevamente te lo agradezco por esos datos que nos estás compartiendo.
que dice que si tú aceleras, o sea, mientras más aceleres, menos reduces tu tiempo. O sea, digamos, o sea, si aceleras no vas a llegar media hora antes, es lo que quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, no vas a hacer una gran diferencia por ir a 100 en una avenida de No, 60, no se debería 80. poder. Es que, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, un atropellamiento es 90-95% es mortal. Ujú. Entonces, ¿la calle o la ciudad es para el carro o es para la gente? Y pues hasta donde yo sé hay más gente que carros, entonces pues, ¿de qué estamos hablando, no? Como, estoy de acuerdo, y eso hay en todas las ciudades, tiene que haber ciertos corredores para carros que sean más rápidos. Va, Lázaro Cárdenas. López Mateos por abajo, pero yo digo, ¿por qué López Mateos por arriba no se ha hecho nada? Un cambio hacia la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, Avenida Hidalgo se puso el carril compartido con el trolebús y es una de las ciclovías más utilizadas. ¿Por qué? Porque es ancha, porque es segura, porque tiene los topes para que no se metan los carros. Y antes cuando la pusieron sí había tránsitos vigilando, hoy ya no hay nada. Ujú. Pero es más difícil que se meta un carro a que se meta una moto. Yo sí todos los días veo motos que se meten. Ah, no, hombre. Entonces, pues lo que digo, o sea, ¿a qué nos queremos concentrar como sociedad? Ujú. Sí, 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 es todo un tema que creo que conviene tener estas conversaciones. O sea, a nadie le hace daño empezar a concientizar, a platicar, a tener estos No, temas de y quiero incomodidad. dejar bien en claro que no es que yo tenga la respuesta tampoco, ¿eh? O sea, si bien todo este tipo de estudios y proyectos debe tener el comité técnico, claro, y como sería yo, por ejemplo, pero también debe de tener una parte social de preguntar a la gente cuáles son los problemas. Ujú, Obviamente a la gente, como no sabe la técnica, pues hay cosas que en las que no puede opinar. ujú, Claro, o sea, puede dar su opinión, sí. No significa que vaya a estar bien, pero se saca un consenso de lo que de verdad está pasando. ujú, Porque también uno como ingeniero o como persona técnica no puede estar todos los días observando la calle, que sería lo ideal. Pero no vas a ver más que una gente que lleva viviendo ahí 30 años. ujú, Y es lo que digo, esa es donde se hace como el cabildo, ¿no? ujú. Se mezclan las opiniones y ahí es como pueden salir los mejores proyectos. Sí, claro, de todo un poco. Entonces, ahorita que mencionaste ese tema, me viene, por ejemplo, esta ahorita que mencionaste López Mateos, ¿no? Que dicen, ok, preguntamos a la gente, pero no conocen la parte técnica, pero sí son usuarios. Y luego No. la parte técnica, que también me gustaría eh, no dejarla de lado. ¿Qué tan técnica es? O sea, porque luego hace rato platicamos como de la gente que se supone que domina la parte técnica, que se supone que tiene el conocimiento, la educación y la experiencia suficiente para estar Claro. tomando las decisiones críticas para una ciudad. A veces no están tan preparados, o sea, Sí. no digamos de nombre, sino nada más como de, Un em, ejemplo, un caso, ¿no? Puede ser. y pues decíamos, por ejemplo, cierta persona que estaba dirigiendo al CIAPA, un Ujú. organismo público, que decías, no manches, pues esta persona es, se dedica a los medios. Y luego me pones otro ejemplo, que una persona comunicóloga, que por qué está en el IMEPLAN. Entonces decíamos, Claro. o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué no hay gente capaz que está tomando esas decisiones adecuadas? Entonces, bueno, englobando todos estos temas, o sea, cómo la opinión pública de la gente que todos los días transita por López Mateos y que se da cuenta de que los 4 carriles de ahí, de los 4 carriles de avenida no son suficientes, que se han tomado decisiones o ideas en donde a cierta hora van a ser 6 hacia allá y 2 hacia acá. Que Sí. si funciona, que si no funciona, bueno, pero pues ahí se está implementando. O Lázaro Cárdenas, que se están cerrando el acceso a los carriles laterales hacia los carriles centrales para favorecer el acceso, más bien la circulación a los carriles centrales, que son intentos, Sí. digamos, que suelo estar a favor del cambio, o sea, es mejor probar algo nuevo a que quedarte con algo que no funciona, ¿no? Ujú. Pero o sea, qué recomendación o qué conclusión o en general qué comentario nos podrías, Claro. de dar sobre todo este tema, la opinión pública, la parte técnica que está ocupada por personas no técnicas, o sea, Claro. ¿qué podemos comentar sobre esto? Pues, mira, por ejemplo, mencionabas lo de cómo escuchar a las personas sin, y que bien no pueden saber de la técnica, ¿no?
Por ejemplo, yo he escuchado muy seguido por qué el periférico no hacerlo sin semáforos, ¿no? Es como, a primera escucha, pues puedes decir, qué genial que no hubiera semáforos y llegamos todos más rápido, ¿no? Eso hace que haya más tráfico. Y de cajón. ¿Por qué? Porque si tú escuchas, es que ya el peri ya no tiene. Eso se llama demanda inducida. Si tú en tu día normal no hubieras tomado peri, como sabes que no hay semáforos, lo vas a tomar. Ujú. Porque aunque sea quizás más recorrido en kilómetros, como vas en carro, no te afecta. O no te va a cambiar tanto, digamos. A que si fueras en bici o caminando, ¿no? También mucha gente dice, no, pues qué tal la avenida, pues ¿por qué no la ensanchan y que le metan otros 3 carriles? Es lo mismo. A más oferta también hay más demanda en los carros, en el automóvil, digamos. El querer crecer las vialidades es el sinónimo de comprarte un cinturón más grande para curar la obesidad. Es que no va por ahí. O sea, por eso llegamos a los 4 millones de carros. ¿Por qué? Porque tenemos avenidas de 8 carriles en toda la ciudad. ¿Por qué? Pues porque así sí caben. Y yo le diría, pues bueno, para conectar, por ejemplo, los fraccionamientos después de López Mateos, después de Periférico, como son Bugambilias, Palomar y nos podemos seguir siguiendo y ya casi llegamos a Chapala. Nos decías de Los fraccionamientos después los fraccionamientos de López Mateos. Mateos. Ujú. O sea, hablando también de la evolución de las ciudades, ¿no? Toda la historia, las ciudades fueron compactas, ¿no? Es realmente hasta que se inventa, bueno, la revolución industrial, que llega el ferrocarril, que se empezaron a crear las ideas de separar lo industrial de separar lo residencial. ¿Por qué? Porque ya se podía. Ya se podía desplazar a mayor velocidad largas distancias. Avanzamos 200 años con Henry Ford y ya había carros para todos. Y por eso tenemos fraccionamientos a 30 kilómetros del centro de Guadalajara. ¿Por qué? Pues porque se puede llegar. Simplemente, esa es la única razón. No hay que pensarle más. Porque se puede. Entonces, tú piensas cuánta gente entra solo por López Mateos. De por sí son pocas entradas a la ciudad, ¿no? Entradas así de grandes. ¿Cuánta gente entra a diario? Como tú dijiste, hay que cambiar el sentido de los carriles a ciertas horas para podernos dar abasto. Entonces, la gente podría opinar, no, pues ¿por qué no crecen la avenida? Pues si ya, en vez de que cambien, así no se soluciona. Por eso es bien interesante ver las propuestas de solución que se han dado, porque nunca es solo una. Un problema tan complejo como ese necesita un montón de soluciones. Y no es solo meter un tren o meter líneas como lo hicieron la línea 1, 2, 3, de esas que van desde las outlet hasta centro de Zapopan. No solo funciona eso. ¿Cómo vas a hacer que la gente de esos fraccionamientos más ricos se baje del carro? ¿Por qué no se cobra la entrada a la ciudad, por ejemplo? Volviendo a lo de los estacionamientos. En ciudades de Inglaterra infinitamente más pequeñas, aplica le llaman impuesto por congestión. Porque tú al entrar a la ciudad vas a generar tráfico. Entonces, si vas a entrar a la ciudad te va a costar. Lo ideal es que ese dinero también se utilice. Y yo es cuando digo, entonces, ¿por qué seguir fomentando no solo que la ciudad se esparza, sino también estar permitiendo todo ese flujo de automóviles? Claro, para tú como ciudad ponerte así hay que proveer soluciones. Como son muchas más rutas de transporte, no me refiero más rutas en número, de que pasen 20 rutas por el mismo lugar, no, sino que sean eficientes, que sean bien pensadas, como podría ser la línea 4, que obviamente tiene sus defectos y así, pero la gente de Tlajomulco viene a trabajar a la ciudad, eso siempre se ha sabido. Y antes hicieron 15 avenidas, Adolf Horn, antes que poner un solo tren. Por eso tenemos más carros. Si en vez de eso hubiera sido mitad y mitad de trenes, no había tantos carros y eso te lo firmo. Si hubiéramos puesto ciclovías. Entonces lo mismo es, todo nace de hacia dónde queremos ir. No digo que la gente que lo hizo antes hubiera pensado eso, pues, pero, o quizás no se pensó. Y ahora tenemos que pensar cómo vamos a corregir eso y cómo, siempre es viendo hacia dónde vamos a ir. Así fácil. Ok. Bueno, eso es una de la otra cosa que también estoy escuchando por primera vez, esto del impuesto por congestión, que también es algo que pues convendría valorar
seguramente levante más de una ceja a la parte usuaria, digamos, Claro. y también a la parte que toma estas decisiones, porque em, también, y con esto, para llegar a la siguiente pregunta, ¿cómo observas esta? O sea, ¿crees que el cambio está siendo... Ya vimos que hubo un cambio en 10 años, ¿no? De lo que mencionabas, de la tarjeta, de el sistema integral de movilidad, el macrobús, el periférico, la línea 3, línea 4 que ya está en circulación hoy, Claro. enero del 2026 ya empezó, se puso a prueba Siempre. en diciembre del 2025 y al día de hoy pues ya está circulando, ¿no? Y... Pero... ¿Qué nos falta? O sea, además de esta cultura, además de esta personal capacitado, además de impuestos, ¿qué otras cosas se podrían hacer? Primero que nada es generar consenso, ponernos de acuerdo, qué es lo que queremos. No, yo veo una sociedad, pues por su parte muy irritada con las muertes que hay. Mucha gente ha perdido gente en un accidente y te repito, no debe de pasar. Mucha gente maneja tomada, eso no tiene que pasar. Entonces, podemos seguir hablando y podemos seguir definiendo cosas. Si como sociedad no entendemos hacia dónde vamos, ahí ya la llevamos de perder. Por ejemplo, mencionas el impuesto a la congestión, ¿no? Que levantaría una ceja. Yo te preguntaría, y a tu auditorio, o sea, si saben que existe un impuesto federal a las bicicletas hechas en otro país. Es casi el 30%. O sea, esa la pusieron en la administración pasada, federal. Subió 30% las bicis. Solo porque es un impuesto, porque lo consideran un artículo de lujo. Mm, Una bicicleta. Yo la última vez que revisé, no hay ninguna fábrica grande de bicicletas en México. Todas son Giant, todas son Specialized y bla, 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 bla. Ninguna la hacen aquí. ¿Por qué impactar tan fuertemente a un sector que se desplaza en bici? Que es lo que quisiéramos, menos contaminante. Todo lo que lo que hablé hace rato, ¿por qué poner ese impuesto a ellos y no a los que compran un carro de 200,000 pesos? ¿Cuál es verdaderamente el artículo de lujo? ujú. ¿Una bici de 20, 30, 40, 50,000 pesos? ¿O un carro que empieza en 180,000 pesos? Sacado de agencia. Porque tú sabes que la gente va y lo compra a la agencia. Y lo paga 3 años. ¿Cuál es el artículo de lujo? Eso no levanta ninguna ceja. No he visto a nadie quejándose de ese impuesto. A mí sí me pega porque las piezas de la bici subieron 30%. Porque nada se hace aquí. O sea, ahí el gobierno no está dando soluciones, solo está cobrando. Em, También hablando de mi bici, yo siempre he estado en contra. O sea, no es que yo los quitaría, ¿no? O sea, obviamente mejora de que haya eso a que haya Uber, pues sí, prefiero mi bici. Pero yo te digo, mi bici pone estaciones donde saca dinero. No he visto ninguna estación en Arroyo Hondo, no en la gente, Aquí no hay. no hay ninguna estación en zonas altamente, densamente pobladas. Ujú. De Guadalajara, de Zapopan. ¿Por qué no las ponen ahí? Yo voy a tomar mi bici en Parque Rojo y nunca hay bicis. Ujú. Y eso que están lucrando. O sea, ellos sí lucran con la movilidad. 400 pesos a todos parejitos al año, ¿no? Pero solo ponen estaciones donde quieren. Solo le dan servicio al que quiere. Entonces yo digo, y el gobierno les aplaude y dice, no, mi bici es parte de mi transporte. No, mi bici es una empresa privada. Y eso quiero que quede muy claro. ¿Cómo se le fomenta o cómo se le apoya más a esa empresa privada que a tu usuario te apoyo y te subsidio que te compres tu bici? Es lo que yo digo. Entonces, los invito a informarse de cómo está el asunto y qué cuestiones pues nos están haciendo más difícil que podamos tener una sociedad pues que permita y que cuide más a los ciclistas y a los peatones, ¿no? Ujú. Ok, eso también es otro dato bien duro que no había considerado. Pero te platicaba los días previos que en algún momento, incluso los días pasados, fui Sí. usuario de este sistema, incluso al día de hoy. Ujú. Pero que señalaba como de, no manches, o sea, pues para tomar mi bici yo tengo que llegar hasta al Parque Rojo. No, y solo te dan media hora. Ajá. O sea, media hora y tienes que cambiar de bici. Por ejemplo, en Buenos Aires te dan 2 horas. Hay ciertos planes que no te tienes que bajar. Ujú, Entonces, ¿por qué media hora y por qué solo hasta la medianoche? ujú.
Si ellos mismos ponen las estaciones donde ellos quieren, o sea, ni siquiera se están yendo a lugares peligrosos y solo es hasta la medianoche. Entonces digo, aquí en Guadalajara, ¿qué sistema de transporte tenemos después de medianoche? No hay. Solo puedes tomar Uber, solo puedes no hay ninguna oferta. Entonces, ¿qué se está haciendo para hacer que haya menos carros? Nada. Mm. Y uno ve al director de transporte, o la secretaria de Transporte de Jalisco, que lleva 7 años en su puesto, y te estoy hablando de los 1,200 muertos al año, estoy hablando de esas cuestiones, y esa persona que la puso un gobernador, porque ni siquiera fue electa, ni siquiera cuenta con las capacidades técnicas, ¿qué se está haciendo para cambiar la ciudad? Lo que yo te pregunto. Si da miedo, ¿no? De repente. O sea, Sí, ¿quién no. tiene el control? Y pues a uno lo matan o le ponen la bici blanca y pues eso va a continuar. Y ellos se están haciendo ricos. Entonces, pues no. Pues el espacio público no es nada público. Ok. Y pues muy cierto. La verdad es que, como, como, como decíamos, o sea, vale la pena primero tomar conciencia de todo esto, educarnos, fomentar el uso, o sea, saber que existe una pirámide de movilidad también. Esa parte social, política, privada también, o Ujú, sea, que es una concesión, lo de mi bici, que resulta no ser tan pública, claro. que no es mi bici pública. Como Televisa y el Canal 5, ¿no? O sea, pues sí, es canal del pueblo, pero pues ¿quién maneja, no? Ajá. ¿Quién se Pues, hace rico? Y es una que concesión también, sí, sí, sí. Televisa. Muy decepcionante, diría, para la gran mayoría de la población en Guadalajara. Ujú. Y pues muy decepcionante, pues, en general, que queremos, ya lo dijiste, estamos muy irritados, estamos muy enojados, queremos llegar en 20 minutos al trabajo, pero pues es que no se le ve por dónde, pues, o sea, Y, por ejemplo, solo hemos hablado de ciclismo hasta ahora y de automóviles. ujú, No hemos metido ni siquiera las banquetas. ok, Y a mí las banquetas se me hace, o sea, si yo como ciclista tengo derechos y todo, primero van las banquetas. Y por ejemplo, yo he realizado varios estudios y en un artículo sobre eso. En el centro histórico, que es el primer cuadrante de la ciudad. No sé, por darte un número, o sea, menos de un cuarto de las banquetas tiene rampas en los 4 lados. mm, Y eso es solo hablar de rampas. No estamos hablando del estado de la superficie. No estamos hablando si hay un poste en medio. No estamos hablando del ancho. No estamos hablando si el carro se estacionó y le subió la llanta. No. Solo te estoy hablando de rampas. Y por ejemplo, para seguir hablando del primer cuadrante de la ciudad, tú sabes que hay rutas de camión. Está el trolebús. Está la línea 3, está la línea 2, está la línea 1, está el macrobús. Puedes llegar en carro, puedes llegar en Uber, o sea, hasta en helicóptero puedes llegar, ¿no? O sea, literalmente puedes llegar de cualquier forma. Eso en movilidad se le llama accesibilidad. ¿Qué tan accesible es para ti llegar a un lugar? Entonces podemos hablar de que tiene una accesibilidad alta, porque puedes llegar de cualquier forma. ¿Va? Bien. Hay otra parte que se llama la accesibilidad percibida, que es como la percibe el usuario. Hay accesibilidad medible, como la que te acabo de decir. Medible es cuántos medios hay, cuánto cuesta, cada cuándo pasa. Es muy medible, es cuantificable, pero está la percibida y esa es subjetiva totalmente, porque a ti como usuario, a ti Cristian, ¿qué tan difícil es llegar a este lugar? Pues tú pues, eres una persona joven, ¿no? Estás físicamente apta. Pues un bache en la banqueta no te va a hacer nada, pero alguien que va en silla de ruedas. Entonces yo te digo, el que un lugar sea altamente accesible o que tenga una accesibilidad alta, no significa que sea accesible universalmente. Yo he visto personas en muletas, ¿no? Personas en silla de ruedas. ¿Cómo llegan a sus lugares? Si cuando la línea 3 la escalera eléctrica no sirve, el elevador no sirve. O por ejemplo, las rutas de camiones, todos sabemos que para subir es un escalón de 40 centímetros. Un adulto mayor, ¿qué tan fácil lo sube? Una persona invidente. Cuando la norma dice que no tiene que ser más de 25 centímetros. Y la administración pasada cambió todos
toda la flota de camiones por una flota eléctrica, que es lo que está de moda, y los escalones siguen exactamente igual. Y las banquetas siguen exactamente igual. Entonces, les invito a pensar, pues, de qué se trata, ¿no? O sea, no solo el problema son los ciclistas y así. De todo hay. Pero por eso es que hay que mantenerse optimista, porque cuando está uno con tanto área de oportunidad, pues significa que se puede hacer mucho y hay mucho trabajo. Simplemente pues hay que empezar a fomentar a la gente de lo que se tiene que cambiar. Y tú me mencionabas, uno como mortal, ¿no? ¿Qué puede hacer al respecto? No le avientes el carro al ciclista, no le avientes el carro al peatón, pero también ve dónde te estacionas, ¿no? O sea, no invadas la banqueta, no dejes el carro salido, o estorbando el paso. Son pequeñeces con las que se empieza. Eso se puede hacer por el momento. Por el momento. Ok. Y para continuar con este tema, bueno, ya platicamos como de las avenidas, de la parte ciclista, de la parte también de los automóviles, del parque vehicular que existe actualmente y la comparativa que hacías en el 2000, Del 2000 al 2022. de 2000 a 2022. Em, Respecto a, bueno, también mencionaste este cambio de la movilidad integrada em, con la tarjeta, que al día de hoy acaba de suceder otro tarifazo, como le llaman. Sí, bueno, entonces todavía está en veremos, ¿no? Todavía va a ser el referéndum. Ujú. Pero sí, eso también da muchísimo miedo. Está ese Lo de tema. la tarjeta de bancaria, pues, es puro negocio, ¿no? ¿Cómo es eso de la tarjeta bancaria? Sí, o sea, ¿te piensas subir a 14 pesos? Ujú, Que son 5 pesos más. ujú, Entonces, digamos que hay un superávit de esos 5 pesos, ¿no? Para empezar, esos 5 pesos no es dinero que se vaya a ir al gobierno, no es hacia el presupuesto. Esos van directamente a los prestadores, a las empresas prestadoras de servicio. O sea, van directamente a los camioneros. Ese dinero no se va a usar en mejorar nuestra calidad de vida, solo va pensado en ellos. El comité tarifario aprobó esta tarifa en 1 hora. Hubo votos en contra, obviamente, pero en 1 hora se tomó esa decisión sin ningún sustento de por qué serían 5 pesos. No tienen una muestra de por qué. Luego salió pues no sé si es presidenta o directora o payasa de la FEU, a decir que había logrado de que a los estudiantes les hicieran un paro a seguirles cobrando 9 pesos, pero, bueno, no solo a los estudiantes, pero me parece que también a adultos mayores y así, a ciertos grupos, pero necesitan una cierta tarjeta que va a ser como un sustituto de los transvales, ¿no? Digamos, que se llama al estilo Jalisco, algo así me parece. Una frase así de esas que nomás ellos se encuentran, ¿no? Esa tarjeta te va a pedir tus datos biométricos, está ligada a un banco que está sancionado por la Conducef. O sea, no es una tarjeta de transporte, no es un transval. O sea, te están tomando tus datos y aparte te están ligando a un banco. Y eso lo planeó nuestro ingenioso gobernador. Entonces, eso es lo que me da miedo. O sea, ¿cómo puede haber gente así en el mando? ujú. Que solo está pensando en su negocio. Y aún así van a subir el precio. O sea, gracias que ciertos partidos se están poniendo pues más vivos con eso, ¿no? Y están armando el referéndum, ya llevan 15,000 firmas. Y pues ojalá no continúe tan como quiere el gobernador, pero ¿cómo es posible que un criminal así esté al cargo? Mm, ¿Sí me explico? claro. A eso iba con la tarjeta. Ok. Y bueno, para tocar un poco el tema del transporte público, digamos, el autobús, el camión, como le conocemos aquí en Guadalajara, que algunos dicen que vienen de fuera que somos afortunados por tener tantas rutas, tantas líneas, que porque en ciertos pueblos, en ciertas ciudades o municipios no tienen ni siquiera una sola ruta o una ruta que pasa cada 40 o 2 horas. Claro. Este, y que al día de hoy, pues, aparecen nuevas rutas, se incrementan
el parque de estos camiones y pues si antes pasaban cada 1 hora, pues ya pasan cada 50 minutos, que sigue siendo demasiado tiempo. ¿Qué hace falta sobre este tema? O sea, sobre los camiones, alimentadoras también, ¿por qué no? Podríamos Claro, incluirlas. siempre hubo muchas alimentadoras, ¿no? Las quitan y las ponen a su placer. Ujú, Todas son cuestiones presupuestales, te digo. Todo va a lo económico, nunca va... Para empezar, el transporte público es público y nunca debe generar dinero. Es la primera cosa. El transporte público debe ser subsidiado. No sé si muchos de ustedes sepan, pero todo el país le pagamos al metro a Ciudad de México. Porque allá nunca ha subido de 5 pesos. ujú. Siempre ha costado, bueno, no siempre, pero lleva mucho que cuesta 5 pesos. Y nosotros aquí ya vamos bueno, a 14, déjamelo en 10 pesos. En Monterrey ya cuesta 15, en Tijuana cuesta más, pero en México no cambia. ¿Por qué? Porque todo el país se los pagamos. Entonces, a lo mismo. No sé si has escuchado de la partición modal. No. Es un pastel que nos dice cómo se mueve la gente. La partición de los modos de transporte. Partición modal. Países como París, digo, ciudades como París, Barcelona y todas esas ciudades que siempre son ejemplos de transporte. Su uso de transporte público, llamémosle camiones o trenes, ronda el 20-30%. Eso ya es una ciudad muy aceptable. En Guadalajara, más del 50% de la gente usa el camión. O sea, cualquier ciudad de esas que tú me pueden venir a contar lo que quieran, envidiaría ese 50%. Y si sabes que lo que te digo es verdad, toda la gente se mueve en camión. A pesar del sistema. A pesar del sistema. ¿Cuál es el problema aquí? Que está casi igual la gente que usa el transporte público y la gente que usa el carro. No hay otra opción. Y por eso estamos como estados. Menos del 5% usa la bici, menos del 5% camina. Eso es lo que hay que modificar. Para eso se necesitan este tipo de estadísticas, para entender en dónde estamos. Ujú. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de Barcelona. En Barcelona el 20-25% de la gente anda en bici. Qué diferente ciudad, ¿no? Pero no es solo de que, ay, sí, andan en bici. No, no, no. Pues es que cambias toda la dinámica de la ciudad para que se pueda. Primero que nada, pues sancionando durísimo al que mate a un ciclista, o un peatón, al que maneje alcoholizado. O sea, eso se acaba. En segunda, subes el precio de lo que cuesta usar un carro. ¿Cómo lo subes? Con impuestos. Ah, tú quieres un carro, pues vas a pagar. Para empezar, un curso de manejo en Europa cuesta 2,000 euros. Y dura 2 años. Y si tú tienes un accidente, te van quitando puntos. Y aquí eso no existe. Aquí nomás te dan la licencia y venga a renovarla en 4 años. O sea, en 4 años viene y me da más dinero, por favor. Eso es lo que hace nuestro gobierno. Pero hay gente que nunca tuvo posibilidad de comprarse un carro y esa es la gente que siempre anda en camión. Y anda en bici. Yo he visto gente que se viene de Santa Paula, albañiles, ¿no? Que vienen en bici por carreteras a Pozlanejo todos los días. Porque ellos ya entendieron que la bici es buena para ahorrarse dinero, para transportarse. La bici es buena hasta 5 o 10 kilómetros, ¿no? Tampoco voy a incitar a toda la gente que se venga tan lejos. ¿Se pueden hacer proyectos para que la gente venga de tan lejos? Sí, pero ya estamos hablando de años luz, ¿no? Primero es que no se muera la gente aquí. En cuanto a lo del camión, podríamos mejorar la capacitación a los conductores. O sea, no debe de haber muertos por movilidad. Mucho menos debe haber muertos por transporte público. O sea, que un operador de transporte cause una muerte, eso es totalmente inaceptable. Accidentes puede haber donde sea, eso lo entiendo, pero alguien que va conduciendo con 40 personas tiene que estar muy capacitado. Muy capacitado. Y aquí se lo dan al primero que saca su licencia B. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar. En cuanto a rutas, tiempos de paso, Claro. mencionabas ahorita que Guadalajara es un 50% de usuaria de este tipo de Sí, es transporte, altísimo. que es muy alto. Lo cual indica, pues, que hay una alta demanda, pero no necesariamente Un buen servicio. un buen servicio. Entonces decimos, ok, pues puedo tomar el camión, pero el camión va a tardar en pasar media hora, 1 hora. No, y si pasa, aún así tienes calles infestadas de tráfico. Ujú. O sea, aunque quisieras, el camión no puede ir rápido. Y así, bueno,
Solo diciendo ideas, como hay un carril para bici, porque no hay un carril para el camión. Ujú. O sea, sí lo hay en el macrobús, y el macrobús, uy, la mega invención de Guadalajara, ¿no? Ujú. Y ya lo tenemos en y bueno, ¿y las demás rutas? Claro. Y no hablo de un carril de que, solo bus y confío en ustedes, ¿no? Pues es un carril segregado. Ujú. Es que por eso es lo que hablaba de la técnica. Eso es el tipo de conocimiento que se necesita. No solo que, o sea, la gente puede opinar y decirte lo que está mal, lo que es peligroso, sí. Pero estos otros conocimientos, pues no te los va a dar la gente. Ujú. Sino que es conocer otros lugares, conocer lo que se puede mejorar y ver que sí hay muchísimo potencial para mejorar nuestra calidad de vida. Ujú. Ok, y entonces hace falta más camiones, hace falta más rutas, hace Ok. falta capacitar a los Bueno, conductores capacitar. De rutas no creo. Em, o planeación, no por sé. ejemplo, pues cuando se metió el macrobús, se quitaron muchísimas rutas de las que habían en Calzada de Independencia. Ujú. Las mismas con el Peri, ¿no? Bueno, el 380, pero había 380. muchas que se metían y luego se salían. Así como hablamos de la jerarquía de la pirámide de movilidad, también hay jerarquía de sistemas de transporte. Entonces, uno tiene un sistema de transporte masivo, como puede ser la línea 3. Bueno, ¿cómo hacemos que los camiones vayan hacia la línea 3 y no sigan ya sus rutas? Suponiendo que van hacia allá, ¿no? Obviamente hay partes de la ciudad que no lo cubre el tren y esas rutas tienen que seguir existiendo. Pero ahí es donde hay que preguntarse cuántas rutas existen. Pero eso también nos lleva, como son rutas empresas las que prestan el servicio, solo buscan el lucro. Y sin lucro por eso pasan cada hora. ¿Sí me explico? O sea, es que todo va a lo económico. Y es lo que yo digo. ¿Por qué no se está subsidiando eso en vez de hacer más pasos a desnivel? Como en Avenida Patria y el paso que quieren hacer ahí como hacia el periférico. Bajando los Tecos, están haciendo un paso así gigantesco antes de Andares. ¿Por qué hacer eso y no meter más vías? Es lo que no entiendo. O sea, no hay ninguna prioridad, solo se está haciendo para los carros. Ujú. Y la gente está aplaudiendo porque, genial, ya me Ujú. puedo pasar sin semáforo. No, y los 2 millones que viven sin esta avenida, ¿qué? ¿No? Es lo que digo. O sea, todo se ve como un lucro. A todos se le busca sacar dinero. Y pues así no. A mi opinión, todos tendrán su mejor opinión. Yo sí creo en un estado más proveedor, en un estado, sino para qué lo queremos, ¿no? O sea, pues que nos ayude no, que no solo nos esté robando. Ujú. Tampoco hablo de China, de que nos controle todo, ¿no? No, 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 pues cada quien su lado. Pero pues aquí se ha perdido totalmente de vista. Ujú. ¿Y cuáles serían uno de estos ejemplos, si es que existe, donde podríamos hablar de una ciudad ejemplo? Pues es que si das ejemplos, ¿para qué, no? Pero bueno, yo diría que Barcelona es un gran ejemplo. Ujú. Barcelona, si bien tiene una excelencia arquitectónica, pues no quiero decir desde el principio, pero digamos de principios del siglo pasado. Por ejemplo, si uno ve la cuadrícula de Guadalajara, en muchas partes pues hay pues, rectángulos, son manzanas rectangulares, ¿no? Avenida sí, y esa es la peor forma de hacer una ciudad que hay. Porque para el peatón es desplazarse en una L y pues no se necesita ser ingeniero para saber que es el camino más largo en vez de hacerlo en diagonal. Ujú. Y Barcelona empezó a implementar esas diagonales desde principios de siglo, ¿no? Empezó a fomentar el uso de transporte público y mucho más reciente dijeron, ok, si llegamos a un punto en el que tuvieron carros, no digo que siempre fue perfecta, pero de tener un número altísimo de carros, dieron marcha atrás, empezaron a facilitar las ciclovías, empezaron a meter más trenes. Entonces, cambiaron esa partición modal de la que hablo, de la que te hablaba, ¿no? Entonces te diría, Barcelona es un buen ejemplo porque también es una ciudad más parecida a nosotros en cuanto al clima, en cuanto a la idea de que pues, somos hispanohablantes, ¿no? Porque también tenemos Dinamarca o Copenhague, pues, Holanda, ¿no? Que son ciudades pues, ya que son totalmente hechas para el ciclismo, pero es gente que no le tuve miedo a cambiar las cosas y a quitar los carros. Ámsterdam, busquen cómo eran los 60, 70. Era un Pittsburgh pequeño, ¿no? Automóviles. Pero ahí es donde te digo que entran las razones geopolíticas. Pues a México nos metieron los carros hasta abajo de la lengua, ¿no? Y por parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos inventó
este, este diseño de ciudad que se llama dispersión urbana, que es cuando las ciudades empezaron a crecer porque había carros. Es algo que nunca se pudo hacer en Europa porque en Europa no hay espacio para eso. No hay espacio para ciudades de 100 kilómetros. En cambio, Houston sí mide 100 kilómetros en diagonal. Y aquí, de Tezistán al aeropuerto, son 55. Entonces, por ahí andamos. Entonces, lo que digo, o sea, son muchas razones. Es geopolítica, es geografía. Estados Unidos, pues siempre nos quiso vender carros y nosotros, pues felices aceptamos porque pues, nuestros dirigentes no sabían. O si sabían, no les importaba. Si alguien se llevó alguna mochada, quiero creer, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, pues, es lo que los invito a pensar. Eh, por eso, no es que, ay, no, es que ellos son europeos y lo pueden hacer. No, es que hay que entender el contexto de las cosas y tomar las riendas de nuestro propio destino. Eso es lo que yo digo. Ok. Entonces, ¿crees que en algún momento, digamos 20, 30 años, Guadalajara, o sea, podamos voltear hacia atrás y decir, ah, mira, hace 30, 40 años éramos un cagadero de ciudad, pero hoy, mira, ya le invertimos a la No tendríamos que ciclovía? esperar tanto. En mi opinión, son cambios que se pueden hacer más rápido. 5, 10 años. 5 se me hace mucho. Creo que la línea 3 vino a darnos un buen ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas. Ujú. Para bien, ¿no? O sea, uno recuerde cómo era Avenida Alcalde antes, así de fácil. O hasta mismo Ávila Camacho, ¿no? Eran los 4 carriles, era una carretera. Y ahora sigue siendo una carretera, pero ya hay ciclovías, ya hay un tren, o sea, ya tienen mucho más forma de un lugar donde vive gente, no es para carros. Pero vean las Lázaro Cárdenas, o sea, es un barrio de un lado y es un barrio de otro. Y la gente no se conoce, ¿por qué? Porque pues, es una cicatriz en la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí, claro que se puede ser optimista, pero pues está en todos nosotros. Está en informarnos, en pensar el tipo de ciudad que queremos. Ujú. Ok. Y esas decisiones, ahora para entrar a este tema político, decíamos, o más bien me platicabas, Ujú. pues que prácticamente la iniciativa privada pues no existe, o sea, no es como que ¿No? haya una empresa que esté planeando la ciudad. No, y por ejemplo, ahí vendría otra diferencia con Alemania, ¿no? O, por ejemplo, o sea, con las mismas estructuras, hay cosas pues, que el gobierno no está capacitado para hacer. Aunque tenga su departamento de construcción, pues siempre este, pues delega proyectos a empresas calculistas, ¿no? O de suelos, porque no tienen para hacer ellos todo, ¿no? Y le dicen, ah, bueno, yo gobierno te paso a ti este proyecto, ¿no? Y ya se dividen los proyectos. Aquí en la planeación urbana eso no existe. No hay una empresa que diga, yo hago ciclovías, yo sé más que el gobierno contrátame a mí. Ni siquiera hay una. Ahora deja tú que haya una competencia entre diversas empresas que se peleen para darnos un mejor servicio, ¿no? Aquí el gobierno toma la rienda de cambiar y planear la urbanidad. Vean el resultado. Me remito a la prueba, ¿no? Y justo hablábamos de la gente no capacitada. Esos puestos no solo no están abiertos a que uno de ingeniero o de técnico aplique y pueda lograr el trabajo. Son puestos de popularidad. Y a veces ni de popularidad, solo son de compadrazgo. Son puestos que nuestros gobernadores, pues, eligen a una persona, a un amigo y los ponen al frente y termina desvirtuando todo lo que debe ser un proceso para una planeación urbana más integral y más para mejorar, ¿no? Ujú. Ok, entonces, pues creo que está más que claro que el gobierno pues se vio rebasado y creo que Hace mucho. sí. Bueno, hay colonias que la gente las hizo, como Mezquitán, la zona ahí al norte de Ávila Camacho. Ujú. La gente hizo las propias colonias. O sea, te hablo de 50 años. Obviamente, todavía hay colonias que las sigue haciendo la gente, que hace sus propias banquetas. Pero la gente no va a saber cómo hacer un radio para que pueda dar vuelta un carro, no decir un camión, porque el gobierno se vio superado hace mucho. Ujú. También por eso antes las rutas empresas estaban subrogadas, ¿no? Siempre decía eso la ruta de transporte público, del bus, ¿no? Decía, subrogado, Cosome. ¿Por qué? Porque el gobierno, o sea, la ciudad empezó a crecer tanto que el gobierno ya no podía proveer esos servicios, contrató empresas. ¿Y qué pasa cuando le das a una empresa algo que debe ser público? Solo busca el lucro. Y de repente pasaron a decir, ah, pues no me conviene ir a tal colonia, porque no me sale. Y pues la gente de esa colonia, pues
pues bien, gracias, ¿no? Entonces por eso no había rutas para cubrir, pues pienso en el Coli, ¿no? En Guadalajara, en Zapopan, allá después del periférico. Son colonias que la gente las hizo y nunca fueron provistas de un buen servicio público. Que yo hablo de transporte, ni nos metemos a agua y electricidad, ¿eh? Mm. Por eso te digo, es una crisis de planeación mayúscula. Ok. Entonces, para tocar un poco este tema de la planeación, Ujú. que desafortunadamente, pues la planeación pues viene antes, ¿no? O sea, no a la hora de que ya sucedió, sino al día de hoy que estamos viendo toda esta problemática que, o sea, si no es el gobierno, ¿hay algo que se puede hacer todavía? Sí, bueno, tú y yo sabemos que el gobierno cambia cada 6 años. Entonces, pues ya de por sí es, en el mejor de los casos, un paso para adelante y uno para atrás. Si no es que 2 pasos para atrás, ¿no? Y ahí vamos mal. Para eso, para que la planeación pudiera vivir más que los términos gubernamentales, eh, se hicieron los planes maestros de desarrollo. Planes a 30 años, planes a 50, y pues pregúntame si alguien les hace caso. No. Tlajomulco tiene el suyo, Guadalajara tiene el suyo, y ni siquiera nos metamos a ver si están bien hechos. Ni siquiera se siguen. Ni siquiera se piensa en de que, no, pues, por ejemplo, de los reglamentos de construcción que dice, por tantos metros de construcción tiene que haber tanto de área verde, ¿no? ¿En dónde se cumple? Ahora imagínate un plan urbano que ni siquiera la gente conoce. De que, no, pues estaría bien reducir los carros a 20 años. Y llega la siguiente administración y lo cambia, o no lo sigue, o si no lo sigue, pues no hay nadie que sea rector y que evalúe y que juzgue si la administración está siguiendo eso, porque nadie le importa. Porque pues nuestros gobernantes son especialistas en ocultar ese tipo de cosas. Ujú. Pero nosotros que somos gente más técnica en eso, en ese sentido, una leída al plan maestro de desarrollo. Y hasta el país tiene el suyo, Ciudad de México tiene el suyo, y luego pasamos a zonas metropolitanas y así. Ahora ya tiene un plan de desarrollo como de carreteras en Jalisco, ¿no? También hay. Todo eso hay, pero pues hay que ver si están bien hechos, y hay que ver si se cumplen, y a ver quién da mordida, y a ver. Hace poco escuchaba a un amigo que decía, no, es que tal municipio sigue el plan de desarrollo de 1970, ¿no? Cuando ya hay uno de 2015. Y siguen esas especificaciones porque pues es más barato, pues, siempre va a ser más barato, y el punto es robar el presupuesto, pero el presupuesto es para la gente, no es para ellos. Entonces, si hablamos de la educación para sociedad, pues también hablo de la educación para alguien que va a ocupar esos cargos. Mm. Ok. Híjole, pues qué complicado y que te digo, o sea, cada vez me siento Es más... como el fútbol mexicano, así, entre más te metes, más le saca puras telarañas. Sí, 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 pues está muy triste todo este asunto. Hay también uno de los últimos temas que me gustaría platicar, que pues o sea, es una buena propuesta que nuevamente te agradezco. Es esto de la fuga de cerebros. Ya. O sea, decías hace un momento que cuando presentabas tu tesis, más bien la terminaste enfocando, o bueno, no que se terminara enfocando, sino que a lo que aquí se terminó juzgando o revisando fue como la parte de los números generadores, cuando ese no Lo era constructivo. ajá, la parte constructiva, porque no hay quienes estén revisando todo eso. Entonces, ¿quiénes son los que son capaces de hacer eso? Pues la gente que se va, como fue tu caso, ¿no? Que se va a otras ciudades, a otros países, y se capacita, estudia, aprende sistemas nuevos y luego viene y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo puede aplicar? No se puede aplicar. eh, Se van a otros países a donde sí lo puedan aplicar. ¿Qué sucede con este talento, digamos, o Y no solo el esta poder educación? aplicar, sino poder vivir de eso, Ujú, ¿no? Porque también aquí, pues uno quisiera ser profesor en la UDG, pues para empezar no hay forma de aplicar, no hay forma de. También es puro compadrazgo. Es puro tú sí, tú no, tú sí, tú no, pero pues con el dedo, ¿no? No hay ujú, un sistema uniforme de cómo se aplique. ujú, Tú bien lo mencionas, pues la fuga de cerebros. Tú mencionabas de que, pues, ¿por qué se regresaría? No, o sea, aplicar aquí las ciencias y aquí no se les va a pagar bien. Y aquí no pueden seguir desarrollando su ciencia tampoco. Queremos creer que gente que ha llegado a esos niveles es porque le apasiona. Y aquí no solo no se fomenta, sino
sino todo lo contrario, o sea, no se está haciendo nada al respecto. Vuelvo a lo de las pruebas, veamos la ciudad, o sea, yo personalmente, hablando de mi caso, yo preferí regresar a México a aplicar las cosas que había aprendido a quedarme en Alemania, ¿no? Porque en Alemania pues lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero no era mi país. Y aquí sí. Y llego aquí y me topo con la sorpresa de que no solo no te dejan, sino que está mal visto. Hay gente que no quiere que diga ciertas cosas, porque todo es un negocio. Entonces es mucho más difícil de lo que uno puede pensar. No es que no solo no hay apoyo, sino que todo va encaminado hacia la parte económica, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y entonces, ¿dirías que no estudia la gente eso, que no se vayan y luego regresen? Mm, O cuál sería una recomendación que nos podrías decir? No, para nada, pues yo te lo mencioné hace rato y me mantengo. Para mí en México, la UNAM es una grandísima universidad, la UDG también, Mm, la Autónoma de Nuevo León, son universidades muy importantes que generan mucha ciencia. La gente más capaz de este país no le pide a ninguna gente de ningún otro país, entonces no es forzosamente cambiarse de país. No voy a eso y tampoco estoy diciendo que uno es mejor por irse fuera ni nada. No, hay gente perfectamente que pasa aquí. El problema es por qué o hasta qué cierto punto nosotros como ciudadanos estamos dejando o nos estamos haciendo el oído sordo de que estas posiciones de poder, en las que yo te menciono al menos de diseño urbano, ¿por qué llega gente ahí que no es, solo no está capacitada? Porque llega ahí por un señalamiento, ujú, por un nepotismo, ¿no? ¿Por qué no someterlo a esa votación también? ujú, Ya pasó con los jueces, ¿no? Ya está pasando con los jueces. Bueno, en Jalisco todavía no la aprueban para que veamos cómo está el problema aquí en Jalisco, de cómo son unas ciertas familias que manejan todo. O sea, algo a nivel nacional como la reforma judicial no la pasan acá. Ahora imagínate promover que se vote por las personas que planean. Pues no sé si votar sea la mejor manera, ¿no? O si hay un comité técnico, pero algo tiene que cambiar, no puede seguir así. Que una presentadora de televisión llegue a ser directora de la CFE, ¿no? O una reportera de un canal de noticias llegue a ser la directora del IMEPLAN, pues no puede ser posible. No sé si votar sea la mejor forma, tampoco yo no soy político, entonces alguien sabrá decirlo mejor, pero no puede seguir así. Eso sería mi recomendación. ok, Y pues a la gente que se va, pues que en la medida que puedan y si les conviene, sí, pues que nunca dejen de tratar de ayudar al país. ujú, Todos tenemos nuestras experiencias muy diferentes con el país y entiendo que también hay gente que no quiera volver. Muy respetable. ujú, Pero a los que sí queremos y a los que nos amamos nuestra ciudad, nuestro país, pues hay que echarle. Y no solo eso, sino no buscarnos hacer ricos de eso. Porque una cosa es hacer bien a la sociedad y a la ciudad. Y otra cosa es hacer lucro. No digo que no sepan empatar, pero primero va lo primero. ujú. Ok, bueno, gracias por esa recomendación. Y con esto creo que tocamos una gran parte de los temas propuestos. Entonces, pues desafortunadamente nos estaremos acercando a la parte final. No sé Ya. si algo se me esté escapando que haga falta mencionar. No, fue bastante completo. Sí. Este, creo que se fueron vinculando muy bien los temas Ujú, de manera muy orgánica, entonces creo que nos que le puede dar una buena idea a tu auditorio de lo que se puede pensar. Yo insisto, yo no tengo ninguna verdad absoluta y yo puedo ver la ciudad de una manera y la gente de otra, pero quizás es que todos nos informemos, que todos creamos que se puede mejorar ujú, y en base a que cada quien tenga su versión de cómo puede ser mejor la ciudad, pues quizás logremos tener un consenso. claro. Pero si ni siquiera estamos pensando en cómo mejorarla, pues no va a mejorar. Eso te lo garantizo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tiene que cambiar la forma. Primero que alguien nos lo señale, o sea, porque si no somos conscientes de entrada del problema, o sea, creo que somos conscientes, pero no al punto en el, o sea, nada más decimos, tiene que O no pensamos que cambiarlo. lo podemos cambiar. Exactamente. Sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, que se puede cambiar, que hay personas que pueden hacer el cambio y nosotros podemos formar parte de ese cambio. Por muy pequeño, o sea, ya los mencionaste hace rato, o sea, darle el paso al peatón, no le eches el carro al ciclista, ten cuidado, o no, más bien no secas, no dejes el carro con la colita ahí tapando Dos la minutos no te banqueta. cambian la vida, ¿no? O sea, no vayas a 100 en una calle residencial. O sea, son cosas que parecerían lógicas, pero hay que decirlas porque nadie las está diciendo.
Así es. Y creo que vamos hasta del otro lado, porque luego también lo que mencionabas de la calidad de vida. O sea, una cosa es primero que funcione y luego, ya que funciona, empezar a mejorar la calidad de vida. Lo del ruido, ¿no? O sea, que hay motos y carros también, o La sea, contaminación. que contaminación auditiva, contaminación también Demanda energética, todo. de todo, o sea, y sabes también, a ver si podemos platicar un poco rápidamente sobre esta Ujú. parte de las movilidades ecológicas y digamos que ya no utilizan un combustible por gasolina, sino que son por Eléctricas. eléctricas, que Sí, son estos, los scooters, pues que es lo que más está de moda, sí. que dentro de los scooters después diría que vienen estas bicis eléctricas también, Ujú. y también que están integrándose actualmente los automóviles que son eléctricos. Claro. Eh, ¿Cómo ves esta parte? Mira, pues obviamente yo no voy a decir que es malo estén propulsados por electricidad. Se me hace bien. Obviamente, año 2026, pues ya quizás es bueno alejarse de la gasolina, ¿no? Por esa parte, pues bien. Por otra parte, yo te diría, pues si ni siquiera están reguladas las bicis y si ni siquiera podemos estar bien con bicis, ¿cómo metes más medios de transporte? O sea, sin regular. Por ejemplo, cuando empezaron a ver los de los scooters, pues dijeron, no, pues que se regule la velocidad a 20 o 30 kilómetros. La gente va sin casco, va parada en un scooter y van en las ciclovías, cuando las ciclovías no están hechas para los scooters. Entonces, ¿el scooter dónde va? Si ni siquiera has hecho un espacio para lo que va impulsado por el cuerpo, que es que tenemos que entender las diferencias y las desigualdades abismales que hay en nuestra ciudad. Y uno tiene que empezar a pensar, y va a sonar a cliché y va a sonar a izquierdismo, pero por el más pobre. Y el más pobre lo que tiene para moverse es su cuerpo. Provéele, provéele, oye, tú vas a caminar, bueno, las banquetas van a estar bien. Ah, bueno. Ah, bueno, tú puedes andar en bici, bueno, te voy a arreglar las calles. Pero nosotros vamos de que ni siquiera hemos ayudado a este compa y ya queremos meter scooters y ya queremos meter bicis eléctricas que no están reguladas. No hay un reglamento en México que diga, tiene que ir a... No, eso no existe. No hay capacidad, no digo que no haya capacidad, pero... Y si hay gente que lo puede hacer, simplemente no se hace. A mí que me enseñen el reglamento de los scooters, en dónde está hecho, y ya tenemos un montón. Entonces, pues, no es que yo los odie ni nada. No, 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 pero pues no pueden ir en el carril con la bici, o sea, para empezar. Y porque te digo, primero, pues, el que va impulsado por el cuerpo. Porque también en México tenemos problemas gravísimos con el diabetes, la hipertensión, la obesidad. Es que, o sea, podemos atacar tantas cosas con eso. O sea, a mí también me carcome pues, el país en el que vivimos, lo inseguro, eh, los problemas de salud. Y yo por eso digo, mi grano de arena es decirte, mira, con bici podemos ayudar y a cambiar eso. Un barrio donde la gente pueda andar en bici, que no se estén matando y atropellando, es un barrio quizás en donde va a haber un asesino menos. Entonces se puede cambiar y yo tengo fe y por eso sigo en esto, por eso sigo pensando que es el camino. Y por eso para mí, y te vuelvo a agradecer de todo corazón, que me des este espacio para poder hablarle a la gente. Para mí, quizás si yo no llego a ser alguien que esté en una posición de poder en la que pueda yo dar mis ideas y que se ejecuten directamente, pues quizás en 20 años venga alguien que escuche esto y que lo pueda hacer. O de aquí a 10 años, ojalá no pase tanto. Y ojalá no sea una persona, ojalá sean 100 que vean la ciudad de otra forma. Pues por eso estamos aquí. Ok, no, pues, muchísimas gracias Luis por concedernos todo estas palabras y todo este conocimiento y con tal humildad. También es algo que este, o sea, eres una gran persona, pues que se Ah, nota igualmente, Luis. que está convencida de que, y lo acabas de decir, que está convencida de que la ciudad puede cambiar y la bici es uno de esos caminos. Y una de las iniciativas que he escuchado de Guadalajara, Mm. específicamente, que se sorprenden como los extranjeros o los gringos que vienen aquí a Guadalajara y dicen, oh, wow, que es como la parte de la vía recreativa. Yo Ujú. creo que ya le cambiaron a vía recreativa. Sí, hace unos años. Ya se cambió, ¿no? ¿Cómo? Y que también me acabo de enterar hace una semana que existe la vía recreativa los sábados también, Órale, una vez al al mes. mes. Órale. El primer sábado de cada mes de 7 a 11 desde, me parece que desde la Calzada hasta la Minerva. Y antes era o sea, todavía, pero antes nada más,
exclusivamente los domingos de 8 a 2 de la tarde. Y pues creo que empezó con Javier Mina y ahorita pues ya Tlaquepaque también tiene su... Bueno, Ya siempre... llegó, ya se fue, expandió. ahí está, llega hasta Loma Dorada, que un saludo a Loma Dorada, allá en mi tierra natal. Ahí por Los Arcos, más o menos por Río Nilo es donde empieza esa vía recreativa que después se conecta con Tlaquepaque y luego mediante Boulevard Marcelino, Bendito Q6, luego se conecta hacia Guadalajara por Ejército, si no me equivoco, o Belisario, una de esas dos, creo que es Belisario. Pero bueno, ¿cómo ves esta parte de la vía recreativa? O Recreativa. sea, genial. Me gustaría solo recalcar que hay diferentes tipos de usuario. Hablando concretamente de la bici, no quiero dejar a los peatones de lado, pero voy a hablar de la bici. Hay gente que usa la bici una vez al mes, hay gente que usa la bici para hacer sus compras, nada más. Y así hay diferentes tipos de usuario. Hasta como yo, que yo uso la bici para todo, ¿no? Es mi medio. Hace rato me decías que te da, o que te daba temor salirte de ciertas rutas en bici, o de donde hay ciclovías. Pero luego hay gente que como usa más la bici o usa la bici en otras avenidas, es otro tipo de usuario y no le da miedo. Entonces yo te diría, la vía recreativa, como su nombre lo dice, pues es de recreación y es para activar a la gente un día a la semana, pero eso no cambia ningún problema de movilidad. O sea, sí, qué bonito un fin de semana o todos los fines de semana, genial. Pues yo diría que es lo mínimo. Que la gente pueda llegar al Parque Metropolitano con una avenida cerrada un domingo, pues qué bien. O sea, se me hace muy bien, pero no se me hace que sea un avance. A mí se me hace lo mínimo indispensable, pero no cambia nada en la movilidad. Quizás sí cambia en el sentido de que pues un niño puede empezar a andar en bici en cierta avenida y pues irse motivando, pero difícilmente cuando haya carros va a usar el mismo lugar. Entonces es como que yo lo veo también como que crear un espejismo, ¿no? Quizás estoy siendo muy dura con la vía, no quiero decir eso, o sea, pues qué genial que obviamente no todos son como yo, que yo lo uso diario, pues que nomás lo usen el domingo, bien, qué bueno que lo haya. Pues, ojalá haya más días y así. Esa es mi opinión. Ok, gracias. Y bueno, creo que pues ahora sí abarcamos una gran parte de los temas, no diría que todos, pero pues eso me dejaría la puerta abierta para invitarte a Genial. una segunda parte, si estás de acuerdo. Sí, me agradaría mucho, Chris. Y donde pudiéramos darle continuidad a los temas, donde pudiéramos darle continuidad a las estadísticas, Sí. cómo va avanzando la ciudad o cómo va retrocediendo la También ciudad, hablarte un ¿no? poco de los proyectos que hice por allá. Sí, Estaría genial. sí, eso también estaría muy bueno. Y pues podríamos coordinar una parte número 2 Con mucho gusto. si te agrada la idea. Y pues bueno, ahora sí para cerrar, antes de unas últimas breves preguntas, como de costumbre para cerrar el capítulo, pues me gustaría nuevamente agradecerte, ¿no?, por todo este tiempo, por todo el espacio, la vuelta que te diste hasta acá. Como dijiste en ese mensaje, en el audio de WhatsApp para predicar, con el ejemplo que te viniste en bici, Claro. un trayecto Llegué en short. sí, de 50 minutos, ¿no? 50, Sí, 55 fueron minutos. 15 kilómetros. 15 kilómetros, o sea, esa es bastante. Y los que faltan. Sí, y la de vuelta. Sí, sí. Entonces, pues, gracias por todo eso. Gracias por haber aceptado, por la genialidad del capítulo. Estuvo muy chida la conversación. No solamente la parte que está grabada, sino también lo que viene previo, porque Claro. estuvo muy interesante eso y también la parte del acercamiento. O sea, porque te mencionaba que valoro mucho, o sea, toda esta propuesta que estás haciendo de temas, de discutir ciertas cosas, todo lo que platicamos, pues, o sea, esto, pues es gran parte gracias a ti, lo que estás proponiendo, y pues por la calidad de ser humano que eres, Gracias. pues muchas gracias por eso. Y pues bueno, ahora sí para cerrar, si hubiera un proyecto en todo el mundo de los ya existentes, ¿en cuál te habría gustado participar? Pues estuve pensando en esa pregunta y me gustaría mencionar dos. Ujú, Por lo que escogí mi maestría fue cuando empezó la línea 3. Entonces me hubiera gustado trabajar ahí. Si bien sí estuve en Estación Catedral, fue más como ingeniero civil que como ingeniero de transporte. Me hubiera gustado estar en el comité que decidió por dónde iba a pasar. ujú, Eso por parte pues, de aquí, Guadalajara, México.
Y ya como un proyecto más en forma, pues a nivel mundial, eh, me hubiera encantado trabajar. Me fascinan mucho los trenes magnéticos, de levitación magnética. Mm. Por ejemplo, hay uno que conecta al aeropuerto de Shanghái con el centro. Y pues son trenes que alcanzan 500 kilómetros por hora en una extensión de... No pueden durar más de 2 minutos a esa velocidad, ¿no? Pero pues conecta al aeropuerto con su ciudad, con el centro de la ciudad de Shanghái. Entonces, pues haber trabajado en un tren así o como los que se están haciendo en China de levitación magnética. Ok, Sí. bueno, muy, muy interesantes proyectos. Este, am, ¿qué recomendación, consejo o momento clave o enseñanza te, te gustaría voltear atrás hacia ti mismo, a Luis García desde hace unos 10, 15 años? Mm. ¿Qué te dirías a ti de aquel entonces? Pues que disfrute el camino, que no, pues no cambiaría nada, ¿no? Si bien uno cuando ve ahora sí, el futuro hacia adelante, puede llegar a carcomer la ansiedad o el qué va a pasar, o si estás haciendo bien las cosas y pues me gustaría como haberme dicho pues que quizás me relajara más, que las cosas van tomando su curso. Ok, Me hubiera encantado. muy bien, muchas gracias por compartir eso. ¿Y a quién te gustaría ver en este podcast? ¿A quién nominas? Sí, tengo varias nominaciones, al ingeniero Guillermo Barrios, también de la generación, una persona ya muy formada en construcción y también ahorita andan trabajando en el gobierno. Entonces, pues estoy seguro que podría decir muchas cosas interesantes. También al ingeniero Vladimir Sánchez, es estructurista, también es una persona muy capaz y está muy enterada pues, de los reglamentos, ahora sí, de diseño de estructuras, ¿no? Son dos personas que se me vienen Ok, rápidamente. muy bien, muchas gracias. Entonces, me parece que a Vladimir lo conozco. Me parece que Es muy famosillo por ahí. eh, El nombre no se escapa tan fácil. sí, sí, sí. Creo que, si no me equivoco, de la persona que creo que es, Ujú, coincidimos en trabajo, en algún momento en una empresa. ujú. O sea, él deja el puesto y luego entro yo. Pero creo Ah, por ahí que pasó. sí, Ya. creo que sí es la misma persona Ah, porque luego si viene nos cuentas a ver si sí, sí sí, es el sí. mismo. Porque Vladimir, que se dedica a las estructuras, no creo que haya muchos, No, no ¿no? creo que haya Entonces muchos. a lo mejor y sí es. Y de Kusei menos, Y ¿no? ajá. Entonces, bueno, tal vez sí. Y pues bueno, ahí está, le extendemos la invitación al ingeniero Barrios y al ingeniero Vladimir para que se den una vuelta por acá. Gracias Ujú. por las recomendaciones. ¿Te gustaría mandar algún saludo? Claro, me gustaría mandar saludos a mi novia, a Ana Vicencio, que me ha apoyado mucho en los últimos tiempos y diré que la quiero mucho. Eh, También me gustaría mandar un saludo a Janet Guadalupe Contreras Rosas, alias La Mimosa. No, eso es una broma, ¿no? Bueno, pues a toda la banda de Cusey, a Memo, a Lira, al Vladi, a Andrés. Me encantaría mandarle un saludo y agradecerle de nuevo por la invitación. Eh, Al Junior, que es otro amigo que seguro va a ver el podcast. Em, pues sí, a la banda de Cusey y a todos mis amigos que se me va el nombre, pues ahí les mando un saludo. Bien, entonces pues ahí está el saludo para todos ustedes y gracias por estar apoyando a Luis García. Y pues bueno, ahí le comentan algo. Un saludo. Y también un saludo al buen Andrés, que A Mayweather. empezamos este capítulo mandándole un saludo y lo vamos a cerrar también mandándole un saludo al buen Andrés, que tiene muchos apodos, el buen Andrés. Me decías, ahorita que le decías el Mai, El May, acá lo conocíamos como el Maca, el Maca. como McLean también. Ah, bueno, El bueno. ingeniero McLean también de repente le decían Macario, Margarito, El también le Monkey llegaron. también le dicen en El Monkey. Tucson. No, sí, todo menos Andrés. Se le Sí, conoce. hasta se me hace raro decir el Andrés. Sí, ¿verdad? Muy formal y así. Luego piensas en él y nada. No, pero sí, es una gran persona, gran ingeniero. Sí, sí, sí. Una gran persona, también una gran calidad de ser humano. Se le nota. Véanlo, ahí está en el capítulo. Creo que es el 17, si no me equivoco. O el 16, uno de esos. O 18, por ahí debe de estar. Andrés Martínez. Andrés Martínez. Luis, con esto ahora sí estaremos cerrando.
de manera oficial el capítulo. Y pues nuevamente, muchas gracias por todo esto. Y pues espero con muchas ganas la parte 2 para darle continuidad a los temas. O que vengan nuevos temas también. Yo Entonces, también te agradezco de nuevo, Cristian. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. También gracias a tu auditorio. gracias, muchísimas gracias. Este es tu espacio. Cuando gustes, es para tu uso. Afortunadamente todavía, y espero que nunca lo haya, censura de ningún tipo. Entonces, pues bueno, como te mencionaba, aquí este es tu espacio y eres libre para mencionar lo que gustes. Entonces, bueno, ahora sí con esto cerramos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos los que están escuchando y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.